Su nombre era Juan José Moreno y era más conocido por el alias, el Vaquilla. Por su vida difícil, llevada al cine en 3 ocasiones, llevaba 30 años en prisión. Hoy, a los 42 años, ha muerto en un hospital de Barcelona. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla, el buenos sentimientos, si al final dependes de un simple cartón. Él me empezó a contar cosas de sus propios sentimientos. El muchacho era muy sentimental. Yo intentaba hacer, pues, como de hermanita de la caridad. Oye, vamos a hablar, compañeros. ¿Ha habido cabecilla? Libre, libre quiero ser. Y yo iba sudando frío, pero pensando, como a alguno le dé aquí una sobredosis, de aquí no salimos ninguno, ¿no? La heroína fue devastadora. Fue la guerra de mi generación. Era un chaval espabilado, era listo, se hacía simpático y no sabíamos si castigarlo o regañarle. Sé que es mentira, porque tú la estás gozando. Creo que en ese momento dejó de ser el Vaquilla y se convirtió en una especie de miembro del Star System. Funcionaban como proyecciones heroicas, era un poco como los forajidos de leyenda, héroes populares del barrio. Una sociedad toleraría el grado de violencia del suceso que vivíamos en los años 80, ¿no? Prácticamente cada semana había un atraco con tiros. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Soy Juan José Moreno Cuenca, aunque todos me llaman Vaca o Vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Ahora me he propuesto hacerlo y sé que no será fácil. Mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama que me fue envolviendo desde niño hasta atarme de pies y manos. Hoy me piden que cuente mi vida. De acuerdo, puede ser una oportunidad. Para mí, pues quizás acabe por conocerme. Para ustedes, tal vez empiecen a comprender quién diablos es ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué. Juan Moreno Cuenca se inició en el delito a la edad de 10 años. Fue detenido por primera vez a los 11. A los 14 ya había recorrido casi todos los reformatorios de España y a los 15 ingresó en la cárcel siendo aún menor. Porque ha sido un chaval, como dijésemos, como una piedrecilla que va rodando así por la calle, ¿me entiende? Ahora, para mí ese chaval es como un hijo mío más. Le llamaban el Vaquilla porque cuando era bebé, eso me lo contó él a mí, por lo visto hacía unas caquitas tan grandes que decían, esto no es un niño, es una vaca lo que... Y él me lo contó. El Vaquilla ya era un personaje desde su niñez. Él desde muy pequeño lo obligaban a salir a robar, la familia. Era inviable que este chico pudiera tener una vida normal. Tú tienes la llave en el corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. El Vaquilla aterriza en Barcelona en un barrio de chabolas, en el Camp de la Bota, núcleos de marginalidad, de delincuencia, de pequeña delincuencia, de trapicheo. Ese barrio, cuando se tira abajo, la gente que estaba allí se realoja en la mina. Allí se encontraban los coches robados, las bicicletas, las motos, etc. Para los delincuentes eso era casa, porque la policía ni siquiera entraba en esas zonas, ¿no? Las primeras familias provenientes de los barrios de barracas de Barcelona se instalaban en los bloques de pisos del barrio dormitorio de la Mina, lejos de la ciudad, sin los servicios mínimos, con las viviendas sin acabar de construir. Es un paradigma constructivo porque es de los primeros polígonos que se construyen con módulos prefabricados. Se levanta en tiempo récord, con un coste muy bajo. Plazas sin asfaltar, bibliotecas, servicios médicos, ¿no? Eso era una cosa inexistente. Y cuando llovía aquello era tremebundo. Aquí hay de todo, bueno y malo, como en todos los sitios, ¿no? No sé si realmente esto tiene rehabilitación. Nosotros lo que queremos es trabajo, y así no habría tanta gorfería como hay ahora. Aislamiento, superpoblación, desarraigamiento y dificultades para encontrar trabajo en su nuevo lugar de residencia hicieron que en poco tiempo aparecieran los primeros problemas.
Niños sin escolarizar en un continuo pulular callejero, con escasísimas posibilidades de sobrevivir dignamente a un futuro descarnadamente competitivo y en el que ellos se llevan la peor parte. La escolarización de secundaria aún no es obligatoria, entonces hay como un limbo a partir de los 14 años, que se acaba la famosa EGB. No había horizonte, no había nada que hacer. De ahí surge precisamente pues, toda esa cultura callejera, ¿no? La policía no viene por aquí, no salen de los coches, ¿eh? Pues ya sabe usted lo que le digo, que en esta calle tenía que haber 3 parejas de policías, una al medio y una al calado. Y ya verían cómo venden la droga, que la venden como el pescado, como el que vende pescado, descaradamente. El vaquilla tenía mucha facilidad para robar vehículos. Le gustaba mucho robar un vehículo que era un 1430, porque aparte de ser rápido, tenía un reprise tremendo. Y la llamaban la loca, porque parecía que iba como una loca. Yo lo conocí por primera vez cuando tenía 12 años aproximadamente, y ya venía detenido por un robo de un vehículo. Y en el asiento venía con unas guías de teléfonos para poder llegar a la altura de la visibilidad. Aquí fue donde se inició en el robo de coches. Al poco tiempo siguieron los tirones y atracos. A los 13 años era el jefe de su banda. Nosotros ya, con la experiencia que teníamos, solo con escuchar el ruido del motor a unos 100 o 200 metros de distancia sabíamos que el vehículo era robado. Pero era imposible detenerlos porque los vehículos que utilizaban eran de alta gama, eran vehículos rapidísimos, no tenían miedo a nada, no les importaba atropellar a nadie. Entonces, lo que intentábamos es parar el coche por lo menos. Inventamos una especie de clavos, alguien le puso el nombre de migueletes, y efectivamente conseguíamos reventar las ruedas, pero a ellos jamás lo deteníamos. ¿Qué piensas de los chicos de tu edad que se dedican a robar? Según para que lo hagan, no sé, me parece bien. Si lo hacen para su familia, yo creo que me parece bien que lo hagan. Si es para sus vicios, allá ellos. Yo no soy nadie para jugar. Él entraba y salía de los reformatorios como el que se va de fin de semana al campo. De hecho, en alguna ocasión hubo una liberación de un reformatorio con una grúa, con una pala de estas de excavadora. Echaron el muro abajo y se escaparon todos. Volvía a entrar en otro, se volvía a coger, se volvía a escapar, y así continuamente durante varios años, hasta que ingresó en la Modelo, incluso con una edad menor de la que debía haber entrado. Un niño de 13 o 14 años meterlo en la cárcel cuando la edad en aquella época era 16 años, pues la verdad que sorprendió a mucha gente que lo metieran en la cárcel. Era Modelo de Barcelona, que era lo peorcito que había ahí. Yo era bibliotecario de la cárcel Modelo, era un preso como otro cualquiera. Le llevaba libros, él me pedía que fueran ilustrados. Hay que pensar que tenía 14 años y que por lo tanto hay que hablar pues, de un muchacho que se estaba formando. Dentro de cada volumen le miraba de llevar 1 o 2 cigarrillos porque él me lo insinuaba. No tenía cultura, no tenía educación y sin embargo, bueno, pues de esa inteligencia natural, de ese savoir-faire que quizás le dio la calle también. La madre ya era viuda porque el primer marido ya había muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil. El segundo marido también muere de una lipotimia después de un atraco. Tiene 4 hijos. Voy a decir los apodos porque los que hacíamos sucesos conocíamos los apodos. Pues estaban el Carica, el Antonet y Julián. Los 3 murieron violentamente. Julián, que era el que tenía el currículum criminal más bestia, murió escapándose de un hospital penitenciario, descolgándose con una cuerda de nylon y una sábana. Comparado con esta gente, la verdad es que el vaquilla era un poco el símbolo de una época, pero no era lo peor ni de lejos. Juan, ¿cómo se llega a la cárcel? A la cárcel se llega, pues, no teniendo nada, encontrándose solo y luchando por eso, por vivir, por sobrevivir. Se llega a la cárcel así. Hay otras formas, la mía ha sido esta. Muchos de estos chavales mentían en su edad porque preferían ir a la cárcel de mayores donde tenían familiares, hermanos mayores, padres, tíos, personas que les podían de alguna manera ofrecer protección. Sin haber participado en otros delitos ya era considerado un preso peligroso y no me permitían asistir a las escuelas. Mis libros de texto eran, por imposición, las experiencias de otros presos sobre fugas y revoluciones carcelarias.
Este es Antonio de Alcuenca, es mi hermano, es bueno, el que representa el núcleo de mi familia. ¿Qué tienes pensado para cuando dejes la cárcel? De momento nada, no sé. Pero bueno, tendrás pensado si vas a seguir con la marcha que llevabas o si vas... No, por supuesto que no, joder. Conseguir un trabajo y ya veremos cómo se plantean las cosas en la calle. Por amor, día libre, libre como el viento libre, como las estrellas libres, como el pensamiento. Fueron presentados como héroes románticos en aquel momento, fueron idealizados también. Y en el fondo, lo que había detrás de esos chicos no eran pobres chavales. Como dice el verso de Bob Dylan, quien no tiene nada que perder. Y estos chicos no tenían nada y no tenían nada que perder y se convirtieron en nuestros forajidos, ¿no? nuestros forajidos adolescentes, nuestros Billy el Niño. Dale caña, Torete, que nos persigue. Tranquilo. Enseñó al conjunto de la sociedad española que había otro mundo, pero estaba en este. Magnificó determinadas actitudes que después muchos jóvenes en esos barrios fueron copiando. Por ejemplo, hace poco, un chaval de 17, 18 años ingresó en prisión y me dijo: hostia, tú eres el Vaquilla y tal. Oye, mi primer delito lo cometí después de haber visto la película Perros Callejeros, ¿no? Y él me lo decía con como un acto heroico, ¿no? Yo, en cambio, sentí lástima en ese momento, ¿no? La popularidad de El Vaquilla creció a raíz de la película Perros Callejeros, inspirada en su vida. El protagonista fue su amigo Ángel Fernández Franco, conocido por el apodo El Torete. ¿De qué comunidad, de qué barrio es Ángel Fernández, El Torete? Del barrio de la Mina. El barrio de la Mina de Barcelona. ¿Qué característica tiene este barrio, Ángel? Pues igual que en todos los sitios. Hay gente buena y gente mala. Son chicos que se creyeron sus personajes, porque es que eran muy raros. Es decir, por ejemplo, las películas estaban protagonizadas por auténticos kinkis, ¿no? Por auténticos delincuentes, que acababan la película y atracaban un banco. Los mitos siempre surgen para cubrir una necesidad. Y en estos barrios, digamos, con las autoestimas tan bajas, digamos, estos personajes que son capaces, aparentemente, ¿no?, como de poder superar esa dificultad o ese haber nacido para ser carne de cañón y de repente convertirse en los héroes de la película, ¿no?, pues, claro, empodera mucho. Oye, ¿a ti no te asusta poder ser un ídolo entre alguna juventud? Bueno, el ídolo lo he sido hasta ahora. Si entre mi gente, entre la delincuencia, el Vaquilla es un personaje especial. Y eran muy próximos, estaban en el paisaje, estaban ahí, Yo me rozaba con ellos, podías ir al colegio con ellos, estaban a la salida del colegio. Yo debía ir a quinto de GB y unos compañeros de clase, que eran un poco los vocacionalmente malotes de clase, hicieron un montaje que se llama Perros Basureros, que era un remake en títeres de Perros Callejeros. O sea, que en su vida atracarían a nadie, pero se sentían fascinados. Eran proyecciones heroicas, los forajidos de leyenda del barrio. Juan es un brillante escritor de sus experiencias. Su libro Yo, el Vaquilla, se ha llevado al cine de la mano de un amigo, José Antonio de la Loma, un experto en el género del cine marginal y una persona resuelta a dar a conocer la verdadera personalidad de Juan. Aquí no se trata de hacer ídolos, sino todo lo contrario, hacer bajar a esos ídolos del pedestal. Juan José, en estos momentos, ya convencido plenamente de que su único camino es el de la rehabilitación, está pasando los peores momentos de su vida. Y el motivo de la película es precisamente que el público conozca la verdadera imagen de Juan José Moreno Cuenca y enterrar la del Vaquilla. Las películas de la Loma tenían una clara vocación popular, o sea, había persecuciones, había humor en algunos momentos y había erotismo también, o sea, no escondían su vocación popular, pero sí que había en De la Loma un cierto compromiso humanista y a veces redentorista, o sea, él también pensaba que proporcionando papeles cinematográficos a esos actores naturales de la calle, de repente iba a allanarles el camino pues a esa reinserción.
veces te sometes a tantas cosas que no debes hacer. Poco a poco tú te vas quemando, como si fueras un trozo de papel. Cuando ingresé en la cárcel tenía pues la misma edad que estos chavales que ven aquí. Quizás también sus mismas inquietudes, sus mismos problemas. Gorrión, ¿qué edad tienes? 21. 21 años. ¿Has ido a la escuela? No. ¿Nunca? Nunca. ¿No sabes leer ni escribir? No. ¿Crees que de haber nacido en una familia con dinero estarías donde hoy estás? No creo. ¿Te pinchas? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas pinchándote? 4 años. ¿Y tienes pensado dejarlo? Yo pienso dejarlo, pero no puedo. El sistema penitenciario español está integrado por 88 centros, de los cuales 8 dependen de la Generalitat. La mitad cuenta con más de 25 años de existencia y algunos superan ampliamente esa fecha de construcción. Y aunque la ley penitenciaria establece celdas individuales, cárceles con una capacidad máxima de 350 reclusos y un funcionario por cada 10 presos, la realidad señala por el contrario el hacinamiento en las celdas, la superpoblación en las cárceles y una proporción entre funcionario y preso muy distinta. El número de muertos, el número de apuñalados, el número de robados y el número de violados aquí es, de todas las maneras, imposible de asegurar. Las cárceles son un mundo muy terrible. Ya cuando la gente dice, bueno, le han metido solo 25 años de condena, ¿no? Algunos comentarios que a veces oye, pero si un día allí me daría un patatús a cualquier ser humano normal, ¿no? No había buenos talleres, escuela. Cuando uno salía de la cárcel, al cabo de 24 horas estaba delinquiendo otra vez porque sus oportunidades eran mínimas. Era como una puerta de salón de estos del oeste donde entra y al cabo de poco tiempo otra vez dentro, ¿no? No tenía ninguna voluntad reintegradora ni regeneradora. Era la cárcel por la cárcel. ¿Qué medidas se pueden tomar acordándose de la Ley General Penitenciaria? Se pueden tomar todas. Pero la verdad es que no se toma absolutamente ninguna. Él estaba en la Modelo en Barcelona. Yo decía, madre mía, si esto es el locutorio de abogados, ¿cómo será el interior? Era fría, desangelada, una cárcel sucia, llena de esconchones, de humedad. Yo recuerdo la humedad, entrar allí a ver mucha humedad. Si los barrios estaban como estaban, pues la cárcel, pues imagínense. Plagas de piojos, ladillas, ratas, la comida, violencia, en fin. Paredes desconchadas, olor a azotal, al desinfectante ese que se utiliza en el ejército también. Yo lo que recuerdo es entrar y en los 2 pisos superiores a los presos habían sacado los somiers y habían calentado pinchos para matar a las chinches de los somiers en los que dormían, ¿no? Era un mundo muy terrible. Vivir en unas condiciones muy mal. En la Modelo se vivía muy mal. De los 26.309 presos recluidos en las cárceles españolas a finales del 86, unos 12.000 eran presos preventivos que esperaban la celebración de juicios. Lo tienen en la mano los socialistas. Lo que pasa es que no les interesa al gobierno. ¿Sabes por qué no les interesa? Porque si ahora, por ejemplo, salimos 7.000 preventivos que vemos aquí, tú cuenta que los atracos van a volver otra vez, ¿sabes si me entiendes? Y otra vez volverá a haber barullo, porque sabes que hay 2 millones de parados en España. Entonces, la gente que salga de aquí no se va a estar... En la Modelo, en aquellos años, ¿qué se hacía? Estar todo el mundo tirado en un patio, no sé cuántas horas, y pensando maldades. Dicen que aquí nos reformamos, pero ¿qué va? Salimos con más ganas de robar y contra la grevina. Era una pena ver una prisión como esa que estaba a rebosar y con delincuentes que más que regenerarse lo que iban a la escuela de delinquir. Aquí nadie se vuelve una persona buena y grata para la sociedad. Esto al revés, todo lo contrario. Sales con ansias de venganza y de coger a alguno y esas cosas. Usted ya me entiende. Había muchos motines en las prisiones. Entraba la policía, se subían a los tejados. Era una época muy convulsa, ¿eh? En todas las esferas de la vida. Una cárcel deprimente, para todo, para los carceleros que estaban ahí, para los funcionarios que estaban allí, para los internos, porque aquí aquello era casi salido del franquismo, con criterios, dijéramos, retrógrados. En 1977 nace la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, que pronto degeneró en una rama violenta. Carabanchel se convirtió en tierra de nadie.
A partir del año 77 se inicia una época muy violenta con unos motines bestiales donde las quemaban directamente, quemaban las cárceles, donde había muertes. Se creó una coordinadora, unos cuantos amigos, que sé yo los nombres, pero no lo voy a decir, que son los que la crearon, y se fundó la COPE y se ordenaba quemar cárceles, se quemaban, se destruían todo. El poder lo teníamos nosotros, los presos, pero ahí de eso otros aprovechaban para otras cosas también. Era violencia contra el malestar de cómo vivían, ¿no? Y una violencia contra la sociedad, que consideraba que los castigaba mucho. Y puede que fuera verdad, ¿no? Puede que fuera verdad. Yo me corté y el médico no quería entrar adentro a curármelo porque decía que estaba la galería sucia. Nos cuesta un poco cogernos, darnos una puñalada y cortarnos las venas y caer redondo. Intentamos un intento de fuga y nos cogieron ahí fuera, funcionarios que no iban con uniforme. Nos patearon la cabeza y con palos. Aquí poco a poco y día a día destruyen al individuo. Cementerio de hombres vivos, coño. Somos personas, no animales. Como si fuéramos animales. Tal vez gritan para recordarnos que son una parte de nuestra sociedad que espera. Somos personas. A veces nos comportamos como animales. Los animales por lo menos están libres. El Vaquilla, en un momento dado, se erige como, no tanto como líder, pero sí como portavoz de la COPEL, porque sabía que él iba a traer más medios que otros presos que eran anónimos, ¿no? Conocí la heroína en la cárcel y desde entonces estoy pinchándome. Denuncia de alguna manera las condiciones de las cárceles, ¿no? Y cómo él había entrado precisamente en el mundo de la heroína en prisión. Descubre que es un tipo que aparece en los periódicos, se habla de él en la radio, aparece en la televisión y se crea un líder. Pero, digamos, yo no creo que hubiera ahí una labor de lucha contra el sistema, de lucha contra el franquismo. Recuerdo que era un día que no hacía mucho frío, era el 13 de abril, y entonces me llama el funcionario y dice, ha habido un secuestro de 4 funcionarios, y entonces los presos están dispuestos a dejar a 2 funcionarios y entra un periodista a la cadena SER y les hace una entrevista. Y dije, no, es que oyen al loco de la colina. Entonces él quiere que sea en la cadena SER. Bueno. Entonces llamé a la radio. Santi me dice, oye, hay un motín en la prisión Modelo y allí está el Vaquilla con toda su gente, están quemándolo todo, están montando un motín de los de verdad. El de servicios penitenciarios dice, bueno, que sepáis que yo no puedo asumir vuestra seguridad. Bueno, nos quedamos diciendo, bueno, pero... Entró primero Rafa, que era el que en realidad hizo la entrevista, y luego entré yo entré el último. Lo que no recuerdo es ver al final del pasillo. O sea, lo veía enorme, ¿no? Como si al final no hubiera nada. Todos los técnicos de Radio Barcelona colocaron la móvil en el patio de la cárcel y tiraron no sé cuántos cientos de metros de cable, subiendo por los tejados, pasándolo por las rejas. Y hasta que al final llegamos a la puerta de la quinta galería. Se abre la mirilla, miro dentro y veo a 2 funcionarios de prisiones arrodillados. Con las manos en los bolsillos y detrás un encapuchado que llevaba un punzón muy grande y se lo tenía puesto aquí en el cuello. Pero ya estaba hecho. En ese momento los 2 le quitan el pincho a los funcionarios se levantan, pasan por nuestro lado y nos miran con unos ojos y simplemente nos dicen muchas gracias. Le he puesto un ejemplo de lo que tiene que ser el trato de una persona que está presa. ¿Me da la mano? Salieron de la quinta galería, nos quedamos nosotros y yo, ¡catacrán! Se cierra la puerta. Y eso es una de las cosas que no se me ha olvidado nunca. El sonido metálico de decir ahora estoy encerrado. Oye, vamos a hablar, compañeros. Poneros para atrás, hacer el favor. Y dejar sitio. Vamos a sentarnos todos, vamos a hablar. El Vaquilla abre una papelina y comienzan a inyectarse todos con la misma jeringuilla. Y empezamos una transmisión. Si pasé algún miedo, he de decir que no fue por el Vaquilla, porque estaba seguro que él no nos haría nada. Pero claro, todo lo que había al lado, que además estaban inyectando, iban como locos, porque les habían dado... Bueno, ellos luego oficialmente se dijo que era un sucedáneo, no, yo no sé lo que era.
Santi sabía quién hay allí dentro, y no tenía ni idea. Me dice, mira, este es el Pecas, este le metió una puñalada a un tipo y se la sacó por el cuello. Mira, este se fue a un bar, pidió una cerveza, sacó la recortada y le voló la cabeza al camarero. Yo digo, joder, macho, ¿dónde me han metido? Yo iba sudando frío, pero pensando, como a alguno le dé aquí una sobredosis, de aquí no salimos ninguno. Y bueno, ahora empezaremos a hacer mención a unos apuntes que hemos hecho aquí, a una serie de reivindicaciones que son los móviles que nos han llevado pues a tomar la actitud que hemos tomado. Reivindicaban todo lo que podían reivindicar, los malos tratos, el aislamiento, la falta de buenos alimentos. Que a los presos de la Quinta Galería se nos dé la hora de patio diaria, aunque tengamos que salir en grupos reducidos. Que se habilite un departamento para los toxicómanos de un modo inmediato. Que se pongan camas en todas las celdas de la Quinta Galería. Que se instale una biblioteca para la Quinta Galería. En realidad el objetivo principal es que les dieran algo de droga. Ellos estaban siguiendo la transmisión por un aparato de radio que tenían. Y yo cometí la torpeza de decir, bueno, el Vaquilla se está inyectando una sustancia, y en ese momento ¡fuc!, se corta la transmisión. Y yo digo, joder. Y ahora, Rafa y yo nos quedamos pálidos, ¿no? Y entonces pues comenzaron a poner nerviosos y dijeron, bueno, ¿por qué cortáis? ¿Por qué cortáis? La gente empieza a mirarnos y entonces yo digo, bueno, esto es la parte de la reivindicación y tal, esto es lo que quería salir al aire, el resto lo grabaremos para hacer un gran reportaje y tal, me miraban. Y el Vaquilla les convenció, sí, ya le hemos contado todo, ahora grabamos. Entonces pusimos en marcha el Metafon, grabamos. Bueno, seguimos grabando como 2 horas, y entonces ya ellos decidieron que ya se daban por satisfechos, y cuando ya íbamos a punto de salir, en uno de los rosetones habían encaramado varios y dicen, Vaquilla, que no les dejes salir. No rindáis, que no rindáis y pedir que entremos todos. Todos. Vaquilla, que no les dejes salir, que los otros periodistas también quieren entrar. Total, que vuelta para adentro, para que entraran todos. Yo no veía la manera, solo pensaba en irme. ¿Ha habido cabecilla? Yo creo que la cosa está clara, señor director. El Vaquilla, cuando acabamos, me quito los auriculares y dice, bonitos auriculares. ¿Y son de radio? Y sí, son de radio. ¿Y me los vas a regalar? Y yo, visto cómo estaba, digo, joder, esto y lo que haga falta, ¿no? Llegué a la radio, entonces pregunté, ¿cómo se os ocurre cortarnos sabiendo que estamos en la Quinta Galería con amotinados? Bueno, es que se estaba haciendo mucha apología de la droga, nos dijeron, ¿no? Dijo, bueno, mucha apología de la droga, pero los que estábamos ahí cerrados éramos nosotros dos, ¿no? Yo he sido el que ha iniciado esto, Bueno, yo soy no quiero hablar de eso. Oye, ¿ves que nos organizamos? Creo que a partir de ahí es cuando él aparece como un héroe de las cárceles y que él toma esa postura de lucha contra el sistema carcelario, de lucha contra la represión, a la búsqueda de las libertades. Yo creo que ese es el momento, el parteaguas entre un Juan Moreno Cuenca y un Vaquilla. El juicio a los 11 procesados por el motín de la heroína ha terminado sin que haya aparecido el responsable de la entrega de droga o sucedáneo a los amotinados. La fiscal ha mantenido su petición de 56 años de prisión para cada uno de los acusados. Durante el juicio, varios funcionarios de la cárcel Modelo manifestaron tener conocimiento de que cierta sustancia blanca sin nombre circuló por la Quinta Galería el día 13 de abril de 1984. Los funcionarios decían que le habían dado sosegón, que por lo visto era una cosa sucedáneo de la heroína, pero Santi y yo estamos convencidos que aquello era caballo y además en la prisión se obtenía con cierta facilidad. El Vaquilla y 10 de los amotinados fueron trasladados a la prisión de Lérida 2, donde una vez más el Vaquilla protagonizó otro motín carcelario, cuando apenas habían transcurrido 2 semanas del anterior. Oye, Juan, ¿qué cambió en tu vida desde la última detención, cuando te fugaste de la cárcel de Lérida y te viniste para acá? ¿Cambio hasta qué? Hasta ahora ha habido un cambio bastante notable, ¿no?, en mi conducta. En mí, pues, no sé, sigo siendo una persona. Ha habido un cambio bastante notable. Entonces respondía más al Vaquilla que ahora respondo más a Juan. Esa otra doble personalidad. No, doble no, es mía, que estoy tratando de coger desde hace tiempo. En un principio lo que para ellos era un juego, que era robar un coche, hurtos, tirones, luego se convirtió en una necesidad, porque al final de los 70 llegó la heroína
y dijéramos que eso cambió todo. Llegó a la juventud, sobre todo a la juventud marginal, llegó, los enganchó, los infectó y al final los mató. La heroína que fue realmente devastadora. Fue la guerra de mi generación. O sea, la gente por un pico hacía lo que fuera necesario, ¿eh? Significó un antes y un después en todo, ¿no? Y que perduró durante años. Pues los problemas que tengo con mi hijo es los de la droga. Los de la droga. Ya lo estoy ayudando bastante, todo lo que puedo, pero no me sirve de nada. No me sirve de nada. Era una vida que no tenía un futuro nunca, la de estos chicos, ¿no? Vivimos ahora porque mañana seguramente estaremos muertos o podían estar en prisión. Eran una gente sin esperanza. O sea, tú cuando hablabas con alguno de ellos te dabas cuenta de que el mañana no existía, era muy de vivir al minuto, ¿no? ¿Cuánto gastas al día? Pues si pillo 20.000 pesetas, pues 20.000 pesetas. Si pillo 30, pues 30. Todo lo que pille. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y desde cuándo estás haciendo esto? 2 años hace. ¿Desde que tenías 14 años? Sí. ¿Y cómo empezaste? Porque yo iba con unos amigos y empecemos, hoy lo probamos domingo, que es fiesta, y ya fueron todos los días ya. Y también porque veía a mi hermano, que vendía. Y ya está. Pues lo probé, me gustó y todavía no he parado. No sé si la heroína les llevó a lo que fueron o lo que eran les llevó a la heroína. ¿Tienes novio? No, amigos. ¿No te has acostado nunca con nadie? Todavía no. ¿Y no has pensado nunca la posibilidad de hacerlo para conseguir dinero? No, antes haría otras cosas, como las que estoy haciendo, robando y eso. ¿A ti te gustaría casarte y tener niños? No. ¿No? ¿Para qué? ¿Para acabar como mi madre? ¿Cómo ha acabado tu madre? Pues separándose y siendo nosotros unos desgraciados, uno robando, el otro pinchándose, que no quiero. Machuques no, ni cuchara sin pernadas de heroína, no más jóvenes llorando, no chilla, solamente oír tu nombre causa ruina. Y el Vaquilla, uno de los presos más célebres, se ha vuelto a fugar. Él inspiró la película Perros Callejeros. Esta vez aprovechó una salida para ir a clases de conducir para no regresar a la prisión de Quatre Camins. Juan José Moreno Cuenca estaba clasificado en 2º grado. Su evolución, según los educadores, era en este momento muy buena. Las fugas de un sitio a otro, en los traslados, a ellos les encantaba. Desotornillaron el váter, por ahí se escaparon. A otros con una sierra hicieron un recorte, aparte de llevar las llaves de esposas, que siempre las llevábamos para poderse desligar. Así llegó el Vaquilla a acumular la mayor petición de condena de su historia penitenciaria. 180 años por 25 delitos cometidos durante la fuga fue la petición del fiscal. Ustedes cuando van a salir de la prisión y ponen y sitúan a unos funcionarios en el cuarto de basuras, etcétera, ¿ustedes qué intención concretamente tenían? Crearon un mito, crearon la figura del Robin Hood, pero eso a la larga yo creo que pagó las consecuencias. Del ser tan famoso, verse protagonista, el ir a cada cárcel que iba ya lo buscaban para que intentara dirigir un alboroto, un motín o una fuga. El Vaquilla no tenía ningún delito de sangre, no había pinchado, no había pegado un tiro, no había herido a nadie. Pero salía a la calle y a las 48 horas ya tenías los coches de la policía buscándolo detrás, ¿no?
En el cruce este, al pegar con el taxi, ha pegado contra un R11 y entonces ha venido a dar con este otro Simca 1200 que está aquí en el Chaflán. Automáticamente ellos se han bajado del coche, nosotros los hemos intimidado, se han tirado todos al suelo. Y lo inmediato ha sido, naturalmente, detenerles y evacuarlo a centro hospitalario para las posibles lesiones que puedan sufrir. Te manda un tiro en la espalda, venga. No me quiere, mire, no me quiere. Aquí en la espalda, en la espalda. Aquí, ¿qué tienes, hijo de puta? ¿Qué tienes, Ahora viene una ambulancia. No tiene nada. Persigue la policía, lo tumba en el suelo, él está mirando hacia allí y de pronto se gira y el vaquilla. Es decir, una vez más lo habían pillado, ¿no? Yo creo que ahí estaba drogado porque se le ponían los ojos muy especiales. Yo sabía cuando venía drogado al locutorio, pues se le ponían los ojos de loco. Esos ojos así redondos de loco. Deprisa, trompeando como el trompetilla. Una leyenda como el vaquilla. Ábrelo con espada o varilla. Son imágenes sacadas de un telediario. Imágenes repetidas de sucesos que ya casi nos hemos acostumbrado a ver, como parte de un fenómeno social. El incremento de la delincuencia juvenil registrado durante los últimos años. Nuestra actividad, la del grupo de atracos, era cenar por la noche tranquilamente, dar una vuelta, tomar una copa y después ir a trabajar. Es decir, a partir de las 4 o 5 de la mañana es cuando empezábamos, cuando estaba todo el mundo durmiendo y ahí es donde los podíamos coger sin ningún tipo de peligro. Los atracos a entidades bancarias, las fugas entre tiroteos, los ya menos espectaculares robos a mano armada en pequeños comercios, los asaltos callejeros bajo la amenaza de un cuchillo se han convertido en hechos cotidianos que, junto a los tirones y hurtos en vehículos, han alimentado una psicosis de inseguridad ciudadana. En aquella época las medidas de seguridad de los bancos y joyería eran bastante precarias. Y les gustaban mucho los bancos porque era dinero fácil y rápido. Las joyas tenían un problema añadido que era que tenían que venderlas y ahí en esa venta siempre había los peristas. Parte de la violencia que se produce en muchos de los asaltos es producto de la droga. El asalto a farmacias era por motivo de drogas. Provocaba que el propio delincuente llevara una violencia extrema e injustificada. ¿Y a vosotros qué os ha sucedido? Pues nada, hemos llegado esta mañana y nos hemos encontrado pues la farmacia abierta, el cierre roto y todo revuelto. Se habían robado todos los estupefacientes y en fin. ¿Usted qué opina de la situación de la seguridad? Situación fatal. A lo mejor vas con la novia por ahí por la calle y a la más mínima te salen con una navaja, 4 o 5 y... Toda esta gente delincuente, que hay mucha gente, no tiene trabajo y tiene que buscarse por donde pueda. Nosotros la policía la vamos a tener aquí ahora una semana porque es la novedad. La novedad de que nos han matado a un comerciante. Pero lo que sí está claro es que dentro de una semana o 15 días, como esto no tenga solución, nos quitan la policía y otra vez los tenemos aquí encima. Tuvimos que comprarnos las armas en las subastas del ejército porque eran las que mejores funcionaban, las que no se encaquillaban. Nos tuvimos que comprar nuestros chalecos antibalas porque lo que existían eran obsoletos, no servían para ir en un coche, no había medios, no era investigación, era pura calle. Los primeros coches que tuvimos eran un 850 con conductor, con lo cual la persecución estaba fuera de toda lógica. Luego nos dieron un 24, intentamos ir sin conductor, lo conseguimos y el mismo día que nos lo dieron lo rompimos el motor porque intentamos perseguir a uno de estos vehículos. Al otro día nos dieron un Talbot Horizon, también lo quemamos, con lo cual dijeron que ya no nos daban más coches. Y ya ve usted el grupo de atracos persiguiendo a delincuentes con vehículos de gran potencia andando casi por las calles. Su método era el miedo, ¿no? O sea, ellos entraban en una sucursal bancaria y lo primero que hacían era pegar un tiro al techo, ¿no? El que era un profesional de verdad. Porque decía, bueno, así se acaba la resistencia, la gente te entrega el dinero, pero a lo mejor estaba la policía afuera. Y había enfrentamientos a tiros, hombre, no eran una cosa extraña, había habido bastantes. Yo ahora lo pienso y creo que Barcelona ni ninguna sociedad toleraría el grado de violencia del suceso que vivíamos en los años 80, ¿no? Prácticamente cada semana había un atraco con tiros. Era un tiempo difícil, violento, de muchos enfrentamientos, de muchas armas. Los atracos a entidades bancarias, de las que en la ciudad condal hay 1.638, ocupan uno de los capítulos más destacados. ¿Qué piensas hacer cuando salgas de la cárcel? Me gustaría seguir escribiendo. Sí. Escribo mucho aquí, ¿eh? El tiempo lo ocupo y escribo mucho. Escribí los libros estos y me gustaría escribir, no sé, salir y que me den oportunidades. Yo tenía los manuscritos de él, los originales, pero ya no sé ni cómo ni quién se los hizo de intermediario en la publicación, ni si le reportó beneficios económicos.
porque también es cierto que allí mucha gente se aprovechó de él. En cuanto le pasaban la mano por encima del lomo, como un perrillo, pues ya se dejaba llevar. Se convirtieron en gente extremadamente popular y de alguna manera se convirtieron en carne de cañón de su propia popularidad. Le hicieron canciones, le hicieron películas basadas en su vida, aunque él no las podía interpretar porque estaba preso. Miles de cosas que le hubiese reportado un dinerito, pues, más que suculento. Sin embargo, yo creo que él no llegó a ver nada. Juan José Moreno Cuenca se examinó esta semana para ingresar en la universidad. Si aprueba, dentro de unos días, decidirá si estudia Derecho o Periodismo. Si se decide por la comunicación, este será su primer reportaje. Según su experiencia, ¿usted cree en la reinserción social de los presos? Dentro de la cárcel veo difícil que se pueda hablar de reinserción. Más bien yo creo que teníamos que ir a una prevención directamente en los barrios. Lo que ocurría en la calle es recogido prácticamente a tiempo real, sobre todo por dos directores que son José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia, que se fijan en ese fenómeno y deciden hacer un cine a tiempo real sobre ese tipo de personajes, ¿no? Se estrena en Madrid El Pico, película dirigida por Eloy de la Iglesia, que ha sido producida y distribuida por Opalo Films. Eloy de la Iglesia es un caso muy singular de malditismo, ¿no? Milita en el Partido Comunista, es homosexual y drogodependiente, que hace un cine realmente muy popular, pero que toca, pues eso, toca nervios muy delicados. Somos pocos, realmente pocos, los que dentro de la literatura, del cine, de todo el mundo de la expresión, nos preocupamos de los problemas marginales, de los problemas del suburbio, de toda esa masa que rodea la gran ciudad y que son de alguna manera como ciudadanos de tercera, a los que no se les da cabida ni en la literatura ni en las pantallas. En las películas de Eloy de la Iglesia, aparte de interés ideológico en retratar la marginalidad, hay también esa especie de impulso pasoliniano, de alguna manera, de buscar rostros en la calle y convertirlos en figuras icónicas. Y realmente son al mismo tiempo películas muy transgresoras y películas muy incómodas y muy desafiantes para lo que es la moral establecida. El protagonista de Deprisa, de Saura, el Mini, hizo esa película y ya no hizo más, porque era también alguien que había sido reclutado en un casting, pues eso, de la calle. Durante meses pues, hemos estado trabajando, ¿verdad?, buscando a esos personajes en los barrios de Madrid, ¿verdad?, en los alrededores de Madrid, en la periferia, como se dice ahora. Después de hacer esta película, ganar el Oso de Oro en Berlín en el 80 y todo, en la vida real cometió el mismo delito que había interpretado en la película. José Antonio Valdelomar, de 24 años, fue detenido tras efectuar un atraco a mano armada en una entidad bancaria madrileña donde se apoderó de 167.000 pesetas. Y cuando le llevaron a prisión todavía llevaba en el bolsillo el contrato que había firmado con Saura. Todo el cine que es una colección casi de destinos trágicos. Reinserción hubo poca y si no fue la heroína fue el SIDA o lo que fuera lo que acabó con la mayor parte de esas figuras. Yo no fui a ver ninguna, pero fui a todas. Quiero decir que donde íbamos no era a ver la película, sino a ver los que entraban y salían. Mira, sale fulanito, mira Menganito. Oye, fulanito está con Menganito. Pero si fulanito es el que ha atracado, mira con quién va, ya sabemos quién es el segundo. Esas eran las fuentes de información o algunas de las fuentes de información de la que disponíamos. Hablamos ahora de un delincuente que fue ejemplo de rehabilitación. Nos referimos a Juan José Moreno Cuenca, más conocido como el Vaquilla. Un juez acaba de condenarle a 2 años de prisión por un delito de robo de coches y lesiones. Al Vaquilla le acababan de conceder un indulto cuya única condición era que no volviera a delinquir. Tanto tiempo gastado, tantas buenas palabras, tanto intentar. Pero si es que tú ya podrías estar en la calle, pero es que tú eres tonto. Es que todo lo desaprovechas. Mi escasa formación cultural, las influencias de otros, los intereses políticos de otros tantos, etc., fueron los condicionantes que me arrastraron a cada acto de mi vida en prisión y que nunca me dejaron libre albedrío para decidir.
qué difícil es subir las escaleras solo. A mí me están provocando constantemente. No sé, yo sé de muchos funcionarios que se alegrarían de que me dejara llevar, arrastrar por las provocaciones de las que estoy siendo objeto y que montara otro espectáculo. No les voy a dar ese gusto, no les voy a dar ese gusto porque no estoy tan loco como ellos creen o dicen que lo estoy. Continuamente continuaba apareciendo en los medios de comunicación y jugando con esta idea de la reinserción, de la posibilidad de la reinserción o no. Juan José Moreno Cuenca, el vaquilla, ha salido de la cárcel de Girona. Esta vez no se trata de una de sus espectaculares fugas que tantas condenas le han ocasionado. Sale tras alcanzar el 3er grado y régimen abierto. Yo he apostado a que esta es la oportunidad. En algunas de las entrevistas así más postreras se mueve un poco en esa ambivalencia, ¿no? Bueno, es que yo quiero ser yo, ya quiero abandonar el personaje porque me quiero reinsertar. Pido, por favor, a los medios de comunicación que me dejen y que vivir en paz, poder realizarme como un ciudadano normal, porque si no, mitificando a personas como delincuentes, lo único que se hace es generar más delincuentes. No se sabe quién utiliza a quién, si es instituciones penitenciarias como para mostrar, ¿no?, la posibilidad de la reinserción o él mismo jugando eso para obtener... bueno, supongo que pues, beneficios. Ahora tengo una mujer, tengo una hija, tengo unas hermanas, tengo una familia y todo eso me hace sentirme, tener un sentimiento mayor de responsabilidad. No sé, yo creo que tengo todos los números para poder conseguir el objetivo. No sabía manejarse en la calle. O sea, llegó un momento que su vida era la cárcel, ¿no? De hecho, había algunos delitos absurdos. Cuando acababa condena, de repente cometía un delito absurdo, ¿no? Que volvía a salir el vaquilla, vuelve a prisión y tal. Yo creo que acabó siendo prisionero primero de no saber manejarse en la calle, que esto le pasa a algunos presos, y de esta especie de popularidad y necesidad que tenía de ser como el líder de una cosa que yo creo que ni él mismo sabía qué lideraba, ¿no? A las 4 menos 25 de ayer, entraba voluntariamente en Cambrians, un centro penitenciario cercano a Barcelona, después de 23 horas en las que Juan José Moreno Cuenca ha tenido que lidiar entre el personaje, el mítico vaquilla, que le ha traído tanta popularidad como problemas, y el hombre nuevo que dice que es. Tenemos que hablar con la verdad, con lo que se nos ha dicho. Sí, la verdad, no hay que engañar a nadie. Entonces yo he llegado a un momento en el que he cumplido con todo lo que se me ha exigido y estoy en un momento en el que me lo quieren tirar todo de golpe al suelo y yo no estoy dispuesto. Entonces quiero manifestar públicamente mi situación de injusticia, la situación de injusticia que estoy padeciendo. Yo no he robado nada. Es el vaquilla, ha vuelto a tropezar con la justicia. A Juan José Moreno le han detenido en Barcelona, acusado de robar un coche. La falta de una vida arreglada desde la infancia, con reglas mínimas, hizo que después no supiera adaptarse a la libertad. En la cárcel todo estaba arreglado. Te levantabas, salías al patio, comías, merendabas, cenabas, tenías tu tiempo de biblioteca donde el vaquilla pasaba sus buenas horas también. ¿Cómo recuerdas aquellos días en los que te tenías que batir con la policía, atracar? ¿Cómo recuerdas tú aquella etapa que creo pasada? La recuerdo pues con mucha nostalgia. Sí. Hace unos días le concedieron la libertad condicional anticipada. Sabía que se iba a morir y lo ha podido hacer en libertad. Hoy ha muerto a los 42 años víctima de una cirrosis hepática en el Hospital Can Ruti de Badalona. Los que estuvimos en la calle, estuvimos luchando, él en un bando, nosotros en otro, pues la verdad que nos sorprendió. Ahí murió como si fuera, dijéramos, el icono de esa zona para los delincuentes y para nosotros la persona a detener, no porque fuera el vaquilla, sino porque cometía delitos. Hoy me dieron ya por fin mi libertad y de nuevo mi señor puedo volar y cambiar la forma mía de vivir. Es casi un western crepuscular, ¿no? Es la historia de un delincuente crepuscular que, tras haber pasado toda su vida en sus rejas, pues al menos quiere morir libre, ¿no? A cielo abierto, ¿no? Dentro de varias generaciones, quizá el vaquilla pues esté su libro en un estante polvoriento y no lo recuerde nadie. Y sigo sintiendo cierta tristeza por el personaje, porque siempre he tenido la impresión que podría haber sido otra cosa él.
Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Cuenta que la vida es muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido. Y cuenta que la vida es muy triste. Madre mía, me acuerdo que le decía a mi madre, mamá, ¿pero cuál es el mundo real en el que yo he vivido o este? Y ella me decía, pero es que todo convive, todo es un uno. Entre los 80 y los 90, toda aquella gente ha muerto por culpa de la heroína. De noche eran los reyes del mundo y de día no eran nada. Y luego se los ha llevado el tiempo. Cuando el suburbio más o menos ha ido desapareciendo, ellos se han desaparecido. Ellos se han esfumado de la historia. El mundo entero, cuando te bajan al patio, ves a algún amigo, vas dando vueltas y vueltas. Son perdedores. Es decir, todos hemos sido beneficiarios del cambio de la dictadura a la democracia, ¿no? O la inmensa mayoría. Esta gente perdió. Esta gente perdió. Por la gente que allí sufre, y en mi mente siempre está libertad para ti. Si me preguntas, ¿hubieran sido delincuentes si no llegan a tomar heroína? No sabría qué decirte. No sabría qué decirte. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír y gritar al mundo entero. Libertad. And when it rains, you're shining up for me. And I just can't get enough. And I just can't get enough. ¿Qué tiene que tener una canción para convertirse en himno? Una canción es un himno cuando realmente trasciende en el tiempo. Si no, no es un himno, si no es un éxito. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Los chavales han ido a un coche con sus padres. Y si sus padres tenían un gran éxito de la movida, pues lo han oído. Todas esas bandas, la mayoría, han seguido vivas, dando conciertos tan excitantes, o mejores que en los 80. No creo que haya una clave ni una receta para hacer himnos. Se hacen y uno muchas veces no sabe muy bien por qué. Música de los 80. Oye, ¿quieres escuchar música de los 80? And I just can't get enough. And I just can't get